En el día de hoy nos toca trabajar sobre el tema de cuádricas y vamos a ver espacios vectoriales también. Entonces, básicamente vamos a definir cuádricas. La superficie cuádrica se trata de una generalización de lo que son las cónicas. Es decir, pasamos del plano al espacio en 3 dimensiones, por lo que la superficie se representa con una ecuación de segundo grado, esta, de segundo grado con las variables x, y y z. Es decir, tengo acá de segundo grado en x, en y y en z, como dijimos recién, ¿sí? Después dxy, x, z, f, y, z representan el giro del ángulo, ¿sí? Esta otra en x, en y y en z, digamos, simplemente no tienen relación una con la otra de las variables, indican la traslación, y luego nuestra variable independiente k igualado a 0. Eso sería lo que representa nuestra ecuación en las superficies cuádricas. Se acordarán que en el caso de las cónicas que vimos la semana pasada, trabajamos con 2 de nuestros ejes o nuestras direcciones en X y Y. En este caso tenemos las 3 direcciones elevada al cuadrado, la parte que representa el giro, donde hay 2 variables puestas, digamos, un producto de 2 variables, nuestra parte que indica la traslación, que está cada una de las variables, acompañada de una letra, obviamente, más k igualado a 0. Entonces, si voy a las cuádricas con centro, son superficies simétricas respecto del centro. Y ahora vamos a ver respecto del origen, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata más esto de cuádricas con y sin centro. Y las sin centro son superficies que carecen de simetría. Entonces, en cuádricas con centro, se representa mediante la ecuación mx cuadrado, ny cuadrado, pz cuadrado igual a r. Es decir, dentro de estas voy a tener elipsoides con coeficientes m, n y p, que son todos positivos. En el caso de que trabajemos un hiperboloide de una hoja, ¿sí? De los coeficientes estos, m, n, p, 2 son positivos. Y luego, el hiperboloide de 2 hojas, de los coeficientes m, n y p, uno solo es positivo, donde m, n y p son distintos de 0 y r es positivo en todos los casos de esto. Es decir, en nuestras cuádricas con centro van a definirse nuestras distintas figuras en base de los coeficientes que tengan cada una de las variables elevadas al cuadrado, y da la característica que R es siempre positivo. Nuestro término independiente, digamos, está que es siempre positivo. Bien, si voy a las cuádricas sin centro, se representa mediante esta ecuación: mx cuadrado, ny cuadrado, igualado a sz. Es decir, ya no tengo término independiente, nuestra variable en z está elevado a la primera potencia, y entonces, ¿qué voy a tener? Dentro de estas cuádricas sin centro, el paraboloide elíptico, los coeficientes m, n son positivos, el paraboloide hiperbólico, de los coeficientes m y n, 1 es positivo, ¿sí? Entonces, paraboloide elíptico, hiperbólico. Fíjense que esto no es, ya vamos a ver más, esto de elíptico tiene que ver con la hélice, hiperbólico con la hipérbola, es decir, tienen una raíz, por definirlo así,
dentro de lo que son las cónicas, donde hemos estado ya parados la semana pasada. Entonces, y destacan acá que donde S es mayor que 0. Entonces, vamos a ver un video. No se escucha nada, profe. Bien. Entonces, a ver, déjenme ver. ¿Se escucha bajo o nada? Yo Nada, nada. profe. Bien. Déjenme pensar. Vamos a buscar a esto mismo en bien. Dejo de compartir un segundo. Permítanme, vamos a probar a ver si así. Bien, vamos a ver si ahora las podemos ver. Eh, Comparto pantalla. Pantalla. Acá. Eh, ¿Vemos algo ahora? ¿Y escuchamos? ¿Se escucha ahora o están viendo? Se ve, pero no se escucha, profe. Sí, no, no se escucha. Bien, déjenme ver qué pasa. Trial. Eh, 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 eh.
Quizás de control de volumen tiene bajo el multimedia. Buen dato para poder buscarlo. En multimedia, vamos a dejar de compartir pantalla. Me voy a ir en el control de volumen. Faltan micrófonos. Pantalla. Bien. Lo que puedo hacer, denme 2 segundos, que la idea que tengo es, si ustedes me escuchan a mí, pero no a él, poner el mismo video en el celu y que hable el celu como para optimizar más rápido el tema. Permítanme un segundo. Voy a pausar. A usted se lo escucha bien, profe, no sé si... Por eso es raro que no llegue a escucharse, porque yo al gallego que habla lo escucho muy bien, por eso compartir aplicaciones. Estoy viendo a ver si en grabación. Voy a pausar esto. Vamos a remover. Ahí. Vamos a compartir. Bien. Creo que no sé. Voy a... Bueno, vamos a ver qué sale. Veremos. Tengo que coordinar en un y otro. Es una generalización del caso de dimensiones. Estas generan la estructura analítica que tenemos en pantalla y tenemos un código. X será, por ejemplo, C, es una analítica de una bacteria, una microscopia, más grande, dice lo mismo,
a cualquiera de los dos lados tenemos una de dos hojas parecida a la los cortes tendremos las mismas representaciones con la letra representación y forma analítica y analítico y tenemos que añadir los conceptos que son distorsiones de nuestras figuras. Nosotros Soy Benito. ¿Logramos escuchar? Pregunto. No, profe, se entrecortaba todo. No. Qué va. A ver, Profe, ¿nos permítanme. puede pasar el link de ese video por el chat? Sí. A ver, eso también podría ser. Ya. Ahí lo pegué yo lo encontré en YouTube. Ah, ¿lo pegaste? Bárbaro. Básicamente, porque y que cada uno lo vea, está bien. Sofi, lo que quería comentarle de ese video que recién, como a los 5 minutos, es la parte de cuádrica. No tiene desperdicio lo otro tampoco, ¿no? Pero en parte lo que quería definir es que, a ver, espérense. Bien, si tienen ustedes ya lo pusieron en el chat, pueden verlo ahí, no hay problemas. De todas formas, sigo yo viendo el por qué, porque ¿de acuerdo? Es decir, le sumamos una dimensión más y tienen este aspecto general. En primer lugar, la elipsoide, con la expresión analítica que tenemos en pantalla y con la figura o imagen semejante a un huevo que también aparece en pantalla. Si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, paralelo al plano XY, lo que obtendremos será una elipse. Es decir, para un valor z cualquiera, por ejemplo 0, esa expresión analítica, que es la de una cuádrica, la convertiríamos en una cónica. Y es... Perdón, quería pausar la grabación y... Y, por ejemplo, paralelo al plano XY, lo que obtendremos será una elipse. Es decir, para un valor z cualquiera, por ejemplo 0, esa expresión analítica, que es la de una cuádrica, la convertiríamos en una cónica. ¿Qué quiero comentar? Habíamos dicho que esta es nuestra expresión de las cuádricas. Nuestras cuádricas tenían estas ecuaciones. Para el caso particular del elipsoide, nuestra cuádrica toma este formato, ¿sí? Porque, digamos, no tiene el giro, que normalmente cuando están quietos ni traslación, sino que trabajamos con estas, y estas sería lo que es la elipsoide. ¿Sí? Y esa cónica no sería ni nada más ni nada menos que una elipse. Lo mismo para un plano paralelo
al XZ o al YZ. ¿De acuerdo? Esta figura es, o esta cuádrica, mejor dicho, es la elipsoide. La siguiente, la hiperboloide de una hoja, con la expresión analítica que vemos en pantalla. Si hacemos un corte paralelo al plano XY, ¿qué obtenemos? Efectivamente, obtenemos una elipse. Y si lo hacemos respecto a cualquiera de los otros dos planos, obtendremos una hipérbola. ¿De acuerdo? La hiperboloide de dos hojas, parecido a la expresión analítica anterior, pero con un negativo delante. Los cortes obtendríamos, si realizamos los mismos cortes, obtendríamos las mismas figuras o las mismas representaciones cónicas. El cono elíptico, con la siguiente representación y forma analítica, el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperboloico. Bien. Bien, esto no es lo que sería, no hay recreo todavía. Perfecto. Ahora quiero mostrarles o compartirles otro de PowerPoint. Bien. Vamos al tema de espacios vectoriales. Tengo los espacios vectoriales, dice que un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos denominados vectores, donde están definidos dos operaciones llamadas suma y producto por un escalar, que satisface los siguientes 10 axiomas. Esto, cuando hablamos de objetos, ¿sí?, que habla de que el espacio vectorial es un conjunto no vacío, porque posee esos objetos, y estos objetos pueden ser matrices, pueden ser polinomios, funciones continuas, vectores, números, estructuras algebraicas. O sea, estos espacios vectoriales son los lugares donde nosotros hacemos foco en sí. ¿Qué dice en particular? Debe satisfacer las siguientes 10 axiomas. Entonces, en lo que hace esto, tenemos el axioma 1 es de la suma. Si U y B pertenecen a un espacio vectorial, entonces U más B está en el espacio B. Este le denominamos ley de composición interna o ley de cerradura para la suma vectorial.
Después el axioma 2 es conmutativa. Si U y B pertenecen a B, espacio vectorial B, entonces el U más B es igual al B más U. Es decir, puedo variar en el orden y no hay problema. En la asociativa, el U y el B y W, ahora incorporamos el W, pertenecen a ese espacio vectorial. ¿Y qué quiero hacer? Un paréntesis en esto. Piensen espacios vectoriales como si el espacio en donde ustedes están en este momento estuviera asignado de un sinnúmero de vectores, que esos vectores van a ser, como decía anteriormente, distintos tipos de cosas, ¿sí? Que podemos darle, que pueden ser matrices, que pueden ser vectores, pero si uno lo plantea como vector, establezcamos que estamos hablando de ese espacio en donde estos vectores van a poder ser sumados, van a poder ser, van a aplicarse, ya vemos el producto por un escalar, pero todo dentro de ese espacio. Y cuando digo ese espacio, planteémonos las habitaciones que estemos cada uno de nosotros y vamos a ver ejes coordenados como el X, Y y el Z. Si uno va al vértice de cualquier habitación, van a encontrar a donde suben las paredes está el eje Z. En el piso tenemos, en uno de los costados del piso vamos a tener el X y el Y por el otro. Y vamos a poder establecer que nuestra habitación sea el lugar donde esos espacios se movilizan. Ese va a ser nuestro espacio vectorial, donde van a estar todos nuestros vectores. Bueno, y decía que van a cumplir con estos axiomas si el U, el B y el W pertenecen a ese espacio vectorial, entonces el U más el B más el W es igual al U más B más el W. Decimos como elemento neutro, si 0 pertenece a B, entonces para todo U que pertenece a B se cumple que 0 más U o U más 0 es igual a U, siendo 0 el vector 0. El elemento inverso para cada U que pertenece a B, existe un menos U que existe en el espacio vectorial B, en donde U más menos U es igual a menos U más U, que es igual a 0. Es decir, acá encuentro un inverso en donde a cada vector U yo voy a poder tener mi opuesto y que entre ambos sumados den el vector 0. Luego tenemos lo que es el producto por un escalar, es decir, no tenemos productos entre vectores, sino el vector puede ser afectado por un escalar, es decir, afectado, o llámese siendo producto, y que K pertenece a un cuerpo K, o sea, este escalar pertenece a un cuerpo K mayor, entonces K por U está en el espacio vectorial. Tengo la ley de composición externa, ley de cerradura de la multiplicación por escalar, se denomina esa, anteriormente vimos que estas 5 pertenecían a la ley de composición interna, habíamos definido, las primeras 5. La que sigue son las leyes de composición externa, o ley de cerradura de la multiplicación por escalar, y acá vemos que es asociativa, que yo si U pertenece a B y que K y M son escalares, yo puedo decir que K por M por U es igual a K por M por U. Y puedo estos escalares unirlos de una manera con el vector o unirlo entre los escalares y generar así el producto por esa escala. Puede ser distributivo respecto a la suma de vectores. Tengo el vector U más B y donde tengo un escalar y puedo distribuir ese escalar en cada uno de los vectores que tengo. Distributivo respecto a la suma de escalares, es decir, si tengo el U que pertenece a B y que K y M son escalares, entonces yo puedo obtener la suma de esos escalares
y puedo distribuirle el vector K por U y más M por U. Y tengo el elemento neutro de lo que hace esta composición externa que habla de la multiplicación, el elemento neutro para todo U que pertenece a B se cumple que 1 por U es U, es decir, nuestro elemento neutro para la multiplicación es el 1. Entonces, cualquier objeto que satisfaga estos 10 axiomas lo podemos denominar vector del espacio vectorial que corresponda. Es decir, debe cumplir con esta consigna de que satisfaga los 10 axiomas para pertenecer al espacio vectorial. Vamos a lo que es subespacios vectoriales. Un conjunto no básico B de un espacio vectorial B es un subespacio de B si W es un espacio vectorial bajo la operación de suma y multiplicación por escalar definido sobre B. Esto dice que las condiciones necesarias y suficientes para que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial sea un subespacio es que el vector 0 pertenezca a B, está en W, y se cumple la ley de composición interna para la suma y se cumple la ley de composición externa para el producto por escalar. Particularmente, llámese, lo que se quiere plantear dentro de lo que es un subespacio es que si volvemos a esta idea de nuestra habitación y que nuestra habitación ya vamos a ir ampliando esta idea del espacio vectorial, pero si de pronto nuestra habitación yo solamente trazo un eje que me sea, en vez de ser los 3 ejes, a uno de los ejes los hago que no tenga los 90 grados, sino otro ángulo, vamos a tener la característica que parte de él solamente del espacio mayor vectorial que es mi habitación, yo solamente voy a tomar un sector de esa habitación y voy a poder definirla como un subespacio que pertenece al espacio vectorial habitación, pero yo tomo solamente una parte de ella. Entonces, va a tener que cumplir los mismos axiomas que cumplía la anterior. Vamos a definiciones también. Todo esto se basa mucho en las definiciones estas planteadas. La combinación lineal, se dice que un vector W es combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn, si se puede expresar como W es igual a K1 por B1, K2 por B2, más Kn por Bn, siendo los casos I escalares. En esto ya vamos a ir viendo más ejemplos, pero básicamente para que entendamos, si mi vector B1, B2, Bn fuesen mis versores I, J y K, yo puedo establecer que este vector W puede ser con el K1 por B1, es decir, que tengo un valor de A, ¿sí? B1, B2 y C, Bn, ¿sí? Y puedo establecerlo que acá sea el K y el J, y puedo plantear que ese vector es combinación lineal, que ya lo habíamos visto el concepto de combinación lineal allá por vectores, pero acá se refuerza bastante el tema, y entonces hablamos de la combinación lineal. Luego tenemos lo que es el conjunto generador, son todas estas definiciones importantes y necesarias. El conjunto generador es
los vectores, estos B1, B2, Bn, pertenecientes a ese espacio vectorial B, son ellos quienes lo generan a B. El vector B1, B2, Bn. Si todo otro vector de B se puede expresar como combinación lineal de ellos. Entonces, para todo vector B que pertenezca al espacio vectorial B, existen escalares A1, A2, AN, tales que este vector B sea igual a A1B1 más A2B2 más ANB, siendo A sub I los escalares estos, es decir, ya vamos a ir viendo, insisto, ejemplos más adelante, y que yo les dejo como planteamiento que estos sean mis versores y yo puedo representar un vector en un espacio vectorial definido por mi conjunto generador que van a ser mis vectores B1, B2, Bn, y si pusiese como un ejemplo particular, porque puede haber muchos otros conjuntos generadores, pusiese el IJK a B1, B2, Bn, estaría hablando de mi conjunto generador de los típicos, o no me sale ahora la expresión, pero la canónica. Ahí está. Bien, sigamos con las definiciones. En lo que hace espacio vectorial tengo la definición de base. Base es, dado un espacio vectorial B y un conjunto de vectores S, B1, B2, Bn, de dicho espacio vectorial, diremos que S es base del espacio vectorial B si se cumple que S es linealmente independiente y que S genera a B. Ambas cosas las habíamos planteado, ¿sí? Y si hablo para la canónica, planteamos que la canónica va a ser independiente linealmente porque, y que va a generar a ese espacio vectorial definitivamente. Entonces, todo vector del espacio vectorial puede expresarse de manera única a partir de dicha base. Entonces recordemos que los vectores de la base S serán linealmente independientes, se pueden expresar como el 0, A1B1, A2B2 más ANBN, siendo los escalares A sub I igual a 0. ¿Qué es lo que puede ser? Como ejemplos, yo puedo plantearme una carta de un restaurante, ¿sí? Plantea la profe como idea, que esta carta del restaurante podamos establecer que si yo voy a decir una pizza, esa pizza va a ser compuesta por salsa de tomate, la masa, salsa de tomate, todo lo que lleva el queso, morrones, y esa está definida, digamos, dentro de ese espacio vectorial va a ser espacio vectorial morrón, lo que sea, mis vectores, mis B1, B2, Bn va a ser la masa, todo lo que necesitamos para generar esa pizza, la salsa, lo que lleva queso, vamos a poner jamón, todo esto van a ser mis espacios vectoriales. Mi A1, mi A2, mi AN es la cantidad que yo le voy a poner de tomate, la cantidad de masa, la cantidad que yo le voy a poner. Entonces, dentro de ese espacio vectorial pizza, yo voy a tener componentes dados en valores, ¿sí? Mi A1, A2, AN, que voy a decir, van a ser 200 gramos de queso. Entonces, queso sería B1. Va a ser una masa, los componentes de esta pizza, y va a ser masa, va a ser B2, pero va a ser 1 el A2. ¿Sí? Y así definiríamos lo que estoy planteando de que
de esa manera yo voy a tener mis vectores que van a componer a este componente o este espacio vectorial Pisa, por ejemplo. O si hablo de colores, la cantidad que sume de otros colores me forma un color. Buen día, Pilar. Hola Roberto, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, de salud, todo bárbaro. Digamos, Vale. hemos tenido varios temas, pero todo respecto a Internet hoy nos ha hecho sufrir un poco, pero bueno. Cosas que ya, si Dios quiere, se van a ir yendo, o no sé si tanto, pero por esto de volver a la presencialidad. Bien. Pilar, voy a tener un ratito más. Sí, seguí. Bien. Perfecto, entonces, eso habíamos definido base. Vamos a lo que es dimensión. Es la cantidad de vectores en una base. Implica que sean estos vectores linealmente independientes. Es decir, dos bases distintas en un mismo espacio vectorial tienen la misma cantidad de vectores linealmente independientes. Es decir, caso B es igual a Rn, todo conjunto de vectores linealmente independientes en Rn genera a Rn, y todo conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn es una base de Rn, ¿sí? Es decir, esto define la dimensión de un espacio vectorial. Vamos a lo que es espacio de filas, renglones y columnas. Estos son espacios vectoriales asociados con matrices, ¿sí? Es una parte, recordemos cuando lo definimos a los que son espacios vectoriales, dijimos que eran elementos y que dentro de estos elementos podían estar citadas o puestas en común el tema de las matrices. Estos espacios vectoriales en particular, vamos a trabajar el tema con matrices. Se utilizan para hallar vectores que constituyen una base. Entonces, dada la matriz A, M por N, yo voy a tener esta mi matriz A, que tiene M vectores, fila y N elementos. Entonces voy a tener donde la fila de la matriz A son el R1, R2, Rm. Estos son mis vectores filas, ¿sí? El espacio de filas de la matriz, este espacio de filas de la matriz A, es el subespacio Rn generado por los m vectores filas de A. Es decir, este espacio fila de la matriz A es un subespacio de ¿qué? De n, porque tiene n elementos de Rn generados por los vectores filas de A. Luego tengo las columnas de la matriz A, ¿sí? Van a ser C1, que va a estar la columna que tengo acá, la columna 2, la columna 3, N. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A es el subespacio Rm, M ahora, que tiene que ver con los M, generado por los n vectores columnas de A. Si vamos seguimos, ahora vemos con un ejemplo. Yo voy a tener A, voy a tener dos vectores filas con 3 elementos. Es el espacio de filas de la matriz A en el subespacio R3 generado por los dos vectores filas de A. Y voy a tener, en mi caso, mis vectores columnas C1, C2, C3, donde son 3 vectores columnas con 2 elementos cada uno. El espacio de columna de la matriz A es el subespacio R2 generado por los 3 vectores columnas de A. Entonces, vamos a las observaciones en sí. Las operaciones elementales sobre los renglones
no cambian el espacio de renglones de una matriz. Recordemos que todo espacio vectorial es cerrado por la suma y la multiplicación por escalar, por lo que admite cualquier combinación que resulte de aplicar las operaciones elementales. ¿A qué nos referimos de estas operaciones elementales? Cuando trabajábamos una matriz operando con las tres operaciones que conocemos, que es cambiar una fila por otra, multiplicar una fila y sumársela a otra, multiplicar una fila por una escalar y sumársela a otra, o multiplicar una fila por una escalar, ¿sí? Cualquiera de estas operaciones elementales no cambia el espacio de renglones de una matriz. Podemos determinar la matriz escalonada, donde los vectores filas de dicha matriz, distinto de cero, constituyen una base para el espacio de renglones de A. Entonces, los renglones y columnas, es decir, renglones le decimos a la fila, renglones y columnas, podemos escribirla en forma vertical y horizontal respectivamente, por lo que el espacio de columnas de A es igual al espacio de renglones de la A traspuesta. Esto es muy simple, y esto lo vamos a ver con un ejemplo ahí, porque ¿qué dice? Que el espacio de columnas de A es igual al espacio de renglones de la A traspuesta, y esto no tiene mucho que pensarse, porque yo digo, si tengo tres vectores columnas con dos elementos, mi espacio de columnas de A son R2, ¿sí? Y el espacio de renglones de la traspuesta va a ser R2 también, de renglones. Es decir, yo tengo acá tres vectores columnas con dos elementos, ¿sí? Cada uno tiene dos elementos. Y este tiene tres vectores filas, pero con dos elementos también, porque esta es la traspuesta de A. Bien, la dimensión del espacio de renglones. Disculpe, profe, una consulta. ¿Cómo? Sí, Tenemos el espacio representado como matriz. ¿Cómo sabemos si tiene, por ejemplo, tres vectores columna o el A? O dos vectores fila, o lo mismo. en este caso, dependiendo, si yo estoy trabajando con la A, yo voy a tener que tengo dos vectores filas o tres vectores columnas. Ah, entonces no es o uno o lo otro, puede ser dos. No, exacto. Porque dependiendo de cómo lo verifique o lo trabaje, sigue siendo el mismo concepto que teníamos de matriz, donde esta es una fila y esta es una columna, pero define el espacio vectorial. ¿Y cómo lo definíamos? Sabíamos que tenemos que trabajar nuestra matriz, llevarla a una matriz reducida para poder ver cuántos son, porque la búsqueda o la necesidad es que sean vectores filas o columnas de A son linealmente independientes, lo que dice acá abajo. ¿Sí? Entonces, este sería el esquema. La dimensión del espacio de renglones o columna de la matriz A se conoce como rango de A y es la cantidad de vectores de la base. Si tengo A n por n, tendrá rango n. A puede ser invertible, es decir, recordemos que tenía que ser nuestro determinante distinto de 0, el determinante de A. Los vectores fila y columna de A son linealmente independientes y tengo que A por X es igual a 0 y A por X igual a B, que tienen solución. Esto habla de los sistemas de ecuaciones, se recuerdan que los trabajamos de esta forma, y habla de la linealidad o linealmente independiente que sea. Relación entre concepto de base y coordenada, o sea, yo acá tengo lo que estaba comentando anteriormente, considerando los vectores unitarios I y J perpendiculares entre sí
y con un mismo punto de origen, obtenemos los vectores AI más BJ, de modo que este vector OP yo lo puedo definir como A sub I, AI, perdón, más BJ. Es decir, expresamos el vector OP como combinación lineal de los vectores I y J a través de los escalares A y B. A y B son las coordenadas del punto P. Todo esto que hemos venido diciendo, que yo comentaba sobre los versores de la canónica, de nuestro sistema de coordenadas canónico, es lo que planteaba respecto de poder definir un vector de un espacio vectorial. Este espacio vectorial sería en R2, en donde estoy pudiendo definir mi vector P en base a estos dos, al I y al J. El conjunto generador que definimos sería, ¿quién sería mi conjunto generador? Mi conjunto generador es el versor I, mi versor J, que es capaz de generar a esta base que puede definir a este espacio vectorial, que puede estar este espacio vectorial, en este caso, digamos, mi vector OP está dentro de este espacio vectorial. Los versores pertenecen a una base. Podemos asociar entonces las coordenadas a los puntos considerando cualquier base, no necesariamente de longitud 1 y perpendiculares. Eso es lo que planteaba anteriormente. Cuando planteamos subespacio, puede que yo establezca que mi subespacio va a ser, supongamos que este vector, OP, sea, en vez de ser el vector Y que esté acá, si yo quiero considerar a esto como un subespacio, el propuesto por mi 0x y mi 0p, acá esto va a ser un subespacio definido dentro de mi espacio vectorial, ¿sí? De esta manera establezco uno dentro de otro. Y no necesariamente pues necesitamos longitud 1 ni que sea perpendicular, es lo que decía acá. Entonces, generalizando y para ir cerrando, si S es B1, B2, B3, Bn, es una base de un espacio vectorial, entonces todo otro vector U de dicho espacio vectorial se puede expresar como U igual a C1B1 más C2B2 más C3B3 más CNBn, de manera única por ser linealmente independientes los vectores de la base S. Entonces, esta es la expresión del vector U en función de la base S. Mi base, ¿quién la genera? Los vectores B1, B2, Bn, y esto es la manera que podemos expresar el vector U. A los escalares esos se los denomina coordenada del vector U relativa de la base S. Fundamentalmente este es el punto. Entonces el vector de coordenadas de U relativa a la base S es, este es el vector U de S, que va a ser C1, C2, Cn, que lo indicamos de esta manera, y la matriz de coordenada U relativa a la base S va a ser las columnas C1, C2, Cn, las distintas columnas. Vamos a este punto en sí que tiene bastante interés. El cambio de base, ¿cómo generamos el cambio de base en espacio vectorial? Yo defino ahora el tema de matriz de transición. Entonces, si yo tengo un vector que existe en este espacio vectorial B, yo voy a decir que este vector B está dada según una base inicial
B grande. Pero yo también este vector, yo lo puedo tomar dentro de una nueva base B'. Entonces, este vector en mi base, el mismo vector, ¿no? Este vector B puede estar dado según tener coordenadas según la base B, o puede tener coordenadas distintas respecto a una nueva base B'. Entonces, el punto es el mismo vector, el B corta, ese es el mismo vector, pero expresado en dos bases distintas. Entonces, vamos a tratar de fijarnos de qué manera puedo relacionar a ambas bases, de manera que mi vector se pueda ver logrado en una o en otra base definida del mismo forma. Entonces, vamos a demostrar que el vector B en la base B' es igual a P, que es mi matriz de transición, B en la base antigua, o sea, mi vector en la base nueva va a ser igual a la matriz de transición P por el vector en mi base antigua. P es la matriz necesaria para poder pasar de B, mi base vieja, a mi base nueva B'. Bien. Vayamos entonces a lo que es, en sí, yo tengo que mi base tiene dos vectores U1 y U2, esta es mi base inicial, y mi base B' es W1, W2, mi nueva base. Entonces, ¿qué digo? Que U1 en B', es decir, este vector, yo lo voy a poder establecer que está dado A y B en mi base, en mi nueva base en B', voy a tener mis coordenadas A y B, y al vector, a este U, que es la componente que yo tenía en la base antigua, lo voy a expresar en mi nueva base como CD, que son las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial B en relación a la nueva base B'. Es decir, que U1, observen una cosa, este W1 pertenece a la nueva base, ¿sí? Es decir, que yo a mi U1 que tenía acá, lo voy a expresar con la coordenada A, W1 más B, ¿sí? W2, es decir, lo pongo en función de mi nueva base. Y a U2 lo voy a plantear como CW1 más DW2. Entonces, si el vector B pertenece al espacio vectorial B, digo, donde B en la base antigua tenía como coordenadas K1 y K2, esta es la matriz de coordenadas de B en la base inicial B, yo puedo expresar que mi vector B planteado con mi coordenada K1 por 1, que es mi vector, digamos, la base inicial, K1, U1, más K2, U2, es el vector B, este vector B, expresado en función de los vectores de la base inicial. Ahora bien, luego a ese vector K1 por A1 omega 1 y B omega 2, ¿quién es este? Este, si yo me fijo, va a ser mi U1, que lo que estoy es cambiando por su igual, A omega 1 más B omega 2. Y lo mismo hago con el otro, que es U2, que lo tengo acá. Voy a decir que es K2, es C omega 1 más D omega 2. Decimos entonces que es el vector B expresado en función de los vectores de la nueva base B'.
Entonces, reagrupando, yo digo que mi vector B va a ser K1 omega, K1 por A, este por este y este por este. Entonces voy a tener K1 por A, omega 1, más K2 por C, omega 1, ¿sí? Más, reagrupando entonces K1 por B, más K2 por D, omega 2, ¿sí? Extraje de acá de haber hecho distributiva y luego poder sacar factor común en base a K1, a W1 y W2. Entonces, yo puedo expresar este vector B en mi base nueva como K1 por A más K2 por C, K1 por B más K2 por D, ¿sí? Que son las coordenadas. Por A, esto va a ser igual a A, C, B, D, que es mi matriz de transición, ¿sí? Que es lo que va quedando acá, A, B, por K1, K2, ¿sí? En donde podemos definir que va a ser, este es mi vector en la base nueva, lo puedo expresar así, que es B en la nueva base, en la B', es igual a P, que es mi matriz de transición. ¿Quién es mi matriz de transición? A, B, C, D, ¿sí? Que va a ser P por el vector en la antigua base B. Es decir, AP va a ser mi matriz para poder pasar de la base antigua a la base nueva. Entonces, A, B y CD, fíjense que en las columnas, estas son las coordenadas en la base antigua, el A, el B, el C y el D, van a ser quienes generan. Entonces, son las coordenadas de los vectores de la base inicial respecto a la nueva base. Es decir, el 1B1 es AB y el U2B2, U2B' va a ser igual a CD. Entonces, las columnas de matriz P son estas, U1B' y U2B' o U2BN, según sea. Ahora, por último, si queremos pasar de la base B' a la base B, entonces consideramos la base B' como base inicial y a la B, a la antigua que teníamos antes, como nueva base. Entonces obtenemos una matriz Q que nos permitirá realizar la transición de B' a B. Partimos de B', que es mi base ahora, base inicial, es igual a P, B en la base antigua, que es lo que teníamos anteriormente, y premultiplicando yo, si hago P a la menos 1, multiplico ambos miembros por P a la menos 1, donde yo sé que P a la menos 1 por P es igual a la identidad, entonces voy a tener que de esta manera expreso este miembro del lado derecho y lo que quedó acá, este B por I es B, entonces lo paso a esto para acá, para no marearnos, B en el espacio vectorial B antiguo, o antiguo es mi inicial anteriormente, va a ser igual a P a la menos 1 por el B expresado en la nueva base B', que ahora la consideramos inicial, y que P a la menos 1 es de la base B' a la base B, que a esa P a la menos 1 la consideramos Q. Resumiendo, tenemos que P es la matriz de transición de la base B a la base B'.
para todo B, se tiene un vector B' en la base B', que es igual a P, matriz de transición, por B en la base inicial. Y que B en la base inicial va a ser igual a P a la menos 1 por el vector en la nueva base. Como observación, P es invertible, sí o sí. P es la matriz de transición de B a B', y P a la menos 1 es la matriz de transición de B' a B. Ahora sí, un recreo que le quiera dar la profe Pilar, o lo que sea. No sé, vamos a pausar la